¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos deportivos. Antes de comenzar con pronósticos del fútbol masculino, mencionarte que en el video anterior dimos 9 jugadas y de las 9 jugadas acertamos 6. Es decir, tuvimos un 67% de efectividad. Espero te haya ayudado, y si te están gustando los videos no te olvides suscribirte dándole aquí en el botón rojo suscribirse, activando la campana, dándole un me gusta y compartiéndolo en tus redes sociales. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 18 de agosto del fútbol masculino. Vamos a empezar con la Liga Profesional Argentina. El encuentro entre Aldosivi versus Vélez Sarsfield. Veamos, pues ambos tienen 3 bajas cada uno, tanto Aldosivi y Vélez, 3 cada uno por equipo. Y nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas Aldosivi de los últimos 5 encuentros tiene 4 derrotas, solo una victoria, es decir que Aldosivi no viene nada bien. Mientras que el Vélez Sarsfield de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, solo una derrota, es decir que Vélez está mejor, ¿no? Solo tiene una derrota. Y vemos que como mínimo hace un gol. En enfrentamientos entre ellos, pues vemos una victoria para Vélez, segunda victoria para Vélez, un empate, tercera victoria para Vélez y cuarta victoria para Vélez. Es decir que Vélez es el favorito. Veamos cómo le va a Aldosivi de local. Y Aldosivi de local tiene 4 derrotas, solo una victoria, es decir que no juega nada bien como local Aldosivi. Veamos cómo le va a Vélez Sarsfield como visitante. Y Vélez Sarsfield como visitante solo tiene una victoria, 2 derrotas, 2 empates, es decir que Vélez Sarsfield no viene jugando nada bien como visitante. Pero vemos que como mínimo hace gol. Veamos la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones Vélez Sarsfield está en la posición 26 con 10 puntos y Aldosivi está en la posición 27 con 8 puntos, es decir que ambos no vienen nada bien. Las casas de apuestas le dan un 9% a que gana Aldosivi y un 71% a que gana el Vélez Sarsfield. El pronóstico para este encuentro es una posibilidad doble: o empatan o gana la visita. Una posibilidad doble, X2. Pasemos al siguiente encuentro, el encuentro entre Argentinos Juniors versus Estudiantes. Veamos, pues Argentinos no tiene bajas, pero Estudiantes solo tiene una baja. Veamos cómo le va en las estadísticas. En las estadísticas, Argentinos Juniors de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que es un equipo irregular Argentinos Juniors, ni bien ni mal. Y Estudiantes de La Plata de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, una victoria, una derrota, es decir que también es un equipo irregular, ambos son equipos irregulares. Y veamos los enfrentamientos entre ellos, pues una victoria para Argentinos, un empate, segunda victoria para Argentinos, tercera victoria para Argentinos y cuarta victoria para Argentinos, es decir que Argentinos Juniors es el favorito. Veamos cómo le va a Argentinos Juniors de local, y Argentinos Juniors de local tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que juega bien de local, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Mientras que el Estudiantes como visitante tiene 3 derrotas, 2 empates, es decir que no juega nada bien como visitante, aún no conoce la victoria Estudiantes. Veamos cómo le va en la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Argentinos está en la posición 5 con 23 puntos y Estudiantes en la posición 19 con 16 puntos. Las casas de apuestas le dan un 40% a que gana Argentinos Juniors y un 33% a que gana el Estudiantes. El pronóstico para este encuentro es gana el local, gana Argentinos Juniors. Pasemos al siguiente encuentro, el encuentro entre Banfield versus Racing Club. Veamos, pues Banfield tiene 3 bajas y Racing también tiene 3 bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Banfield de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, 2 derrotas, es decir que Banfield no viene nada bien, aún no conoce la victoria. Y Racing de los últimos 5 encuentros tiene 4 empates, solo una victoria, está mejor que el Banfield. El Racing solo tiene una victoria. Y enfrentamientos entre ellos, pues vemos un empate, segundo empate, una victoria para Banfield, tercer empate y cuarto empate, es decir que ligeramente Banfield es el favorito. Veamos cómo le va a Banfield de local, y Banfield de local tiene 2 empates, 3 empates, una derrota, una victoria, es decir que Banfield de local es irregular.
Veamos cómo le va a Racing como visitante. Y Racing como visitante tiene 3 empates, una victoria, una derrota. Es decir que Racing también es irregular jugando como visitante. Veamos cómo les va en la tabla de posición. Y en la tabla de posición Racing está en la posición 7 con 21 puntos. Y Banfield en la posición 20 con 15 puntos. Las casas de apuestas le dan un 43% a que gana Banfield y un 32% a que gana el Racing Club. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo empata, es decir que el primer tiempo terminan empatados. Pasemos a la siguiente copa, nos vamos a la Copa do Brasil o la Copa de Brasil. El encuentro de la América Mineirao versus el Sao Paulo. Veamos, no tienen bajas. Vamos a las estadísticas y en las estadísticas al América Mineirao de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias. Solo una derrota, es decir que el América Mineirao viene bien, 4 victorias de 5 es un buen promedio, mientras que el Sao Paulo de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 3 derrotas, es decir que el Sao Paulo no juega nada bien o no viene nada bien, 3 derrotas de 5 no es un buen promedio, y enfrentamientos entre ellos pues una victoria para el Sao Paulo, segunda victoria para el Sao Paulo, una victoria para el América, un empate y segundo empate, es decir que el Sao Paulo es el favorito. Veamos cómo le va a la América de local. El América de local tiene 3 victorias, 2 derrotas, 3 victorias de 5 partidos, es un buen promedio. Y el Sao Paulo como visitante tiene 3 derrotas, 2 empates, es decir que Sao Paulo juega pésimo, aún no conoce la victoria jugando como visitante. Las casas de apuestas le dan un 20% a que gana el América Mineirao y un 50% a que gana el Sao Paulo. El pronóstico para este encuentro es empatan, es decir que terminan empatados. Bien, ahora nos vamos al continente europeo, nos vamos a la Europa League y elegimos el partido entre el Apollon o el Apolón versus el Olympiacos. Veamos, pues no hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas de la Europa League de los últimos 5 encuentros, el Apollon tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que el Apollon no viene nada bien, 3 derrotas de 5 no es un buen promedio. Y el Olympiacos de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 derrotas, solo una victoria, es decir que el Olympiacos tampoco viene nada bien. Y enfrentamientos que han tenido entre ellos, pues el único enfrentamiento y terminaron empatados, es decir que no hay un favorito. Veamos cómo le va al Apollon de local. El Apollon de local tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que juega bien de local, 3 victorias de 5 partidos, un buen promedio. Y el Olympiacos como visitante tiene 3 derrotas, una victoria, un empate, es decir que el Olympiacos no juega nada bien como visitante, pero vemos que como mínimo hace un gol. Las casas de apuestas le dan un 42% a que gane el Apollon y un 50% a que gana el Olympiacos. El pronóstico para este encuentro es gana la visita, gana el Olympiacos. Pasemos ahora a la siguiente Copa Europea, vamos a la Europa Conference League. Elegimos el encuentro entre el Young Boys versus el Anderlecht. Veamos, pues no tienen baja, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas al Young Boys de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que viene bien el Young Boys, aún no conoce la derrota. Mientras que el Anderlecht de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, solo una derrota, es decir que también viene bien el Anderlecht. Y enfrentamientos entre ellos, pues esta es la primera vez que se enfrentan, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos cómo le va el Young Boys de local. El Young Boys de local tiene 4 victorias, un empate, es decir que juega muy bien de local, aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el Anderlecht como visitante tiene 3 victorias, un empate, solo una derrota, es decir que el Anderlecht juega bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 40% a que gana el Young Boys y otro 40% a que gana el Anderlecht. Es bien. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo menos 1.5 goles, es decir que en el primer tiempo habrá menos de 2 goles. Primer tiempo menos 1.5 goles. Pasemos ahora al siguiente encuentro. El encuentro entre el Villarreal versus el Hajduk. Veamos, pues no hay bajas, nos vamos a las estadísticas.
Y en las estadísticas a Villarreal de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, es decir que Villarreal viene bien, no conoce la derrota aún y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras el Hajduk Split de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que viene bien, 3 victorias de 5 es un buen promedio. Y es la primera vez que se enfrentan, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos cómo le va a Villarreal del local. Y Villarreal del local tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que Villarreal es irregular jugando como local, pero vemos que como mínimo hace un gol. Mientras el Hajduk Split como visitante tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que no juega nada bien como visitante del Hajduk Split. Las casas de apuestas le dan un 82% a que gana el Villarreal y un 5% a que gane el Hajduk. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana el local y más 1.5 goles. Una apuesta doble, local y más 1.5 goles. Pasemos al siguiente encuentro del West Ham versus el Viborg. West Ham. Veamos, pues no hay bajas, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas el West Ham de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 empates, es decir que el West Ham no viene nada bien, aún no conoce la victoria, mientras que el Viborg de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, solo una derrota. El Viborg viene muy bien, solo tiene una derrota y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos cómo le va al West Ham del local. Y el West Ham del local tiene 3 derrotas, 2 empates, es decir que no juega nada bien como local, aún no conoce la victoria del West Ham, mientras que el Viborg como visitante tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que tampoco viene bien jugando como visitante del Viborg. Las casas de apuestas le dan un 25% a que gana el West Ham y un 60% a que gana el Viborg. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo menos 0.5 goles Viborg, es decir que en el primer tiempo el Viborg no hará goles. Primer tiempo menos 0.5 goles Viborg. Pasemos al siguiente encuentro, el encuentro entre la Fiorentina versus el Twente. Veamos, pues no hay baja, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas a Fiorentina de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que la Fiorentina es irregular, ni bien ni mal, mientras que el Twente de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto, es decir que aún no conoce la derrota y vemos como mínimo hace un gol. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos cómo lo va Fiorentina de local, y Fiorentina de local tiene 3 victorias, un empate, solo una derrota, es decir que Fiorentina juega bien de local, 3 victorias de 5 partidos, es un buen promedio, mientras que el Twente como visitante tiene 4 victorias, un empate, es decir que juega bien como visitante, no conoce aún la derrota y vemos que como mínimo hace un gol. Las casas de apuestas le dan un 40% a que gana Fiorentina y un 50% a que gana el Twente. El pronóstico para este encuentro es gana el local, gana el Fiorentina. Bien, apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por tickets o 3 partidos por tickets. Y si te están gustando los videos, no te olvides suscribirte, dándole clic en el botón rojo suscribirse, activando la campana, dándole un me gusta y compartiéndolo en tus redes sociales. Bien, apostadores, nos vemos, cuídense.